En el episodio de hoy, estamos examinando a 3 entrenadores de orcas cuyo tiempo en el agua terminó en tragedia. Desde un entrenador experimentado sorprendido durante una sesión privada en Nueva Zelanda, hasta un novato ambicioso en Florida cuyo riesgo resultó fatal. Pero primero comenzamos en la costa de California, donde una rutina familiar dentro de un estadio abarrotado se desmoronó de una manera que nadie pudo detener. El 12 de agosto de 2017 fue una de esas tardes pesadas en California, cuando incluso la brisa del océano se sentía densa. En el parque marino Seaffe-Cove, las luces del estadio brillaban contra el crepúsculo, proyectando largas sombras sobre el agua. Cerca de 3,000 personas llenaban las gradas para ver Ocean Lights, el espectáculo nocturno característico de orcas del parque. Los niños agarraban vasos de souvenirs, los padres se abanicaban con mapas del parque, y los altavoces emitían el pulso rítmico de la música previa al espectáculo. En las piscinas de actuación abajo, la espuma blanca lamía suavemente los lados. Todo se sentía fácil, familiar, seguro. Pero en la naturaleza, e incluso en cautiverio, la familiaridad nunca es una garantía. Bajo la superficie, los instintos del océano nunca desaparecen realmente. Entre bastidores, los entrenadores realizaban las últimas revisiones. Algunos empleados intercambiaban miradas inquietas. Kai, la orca programada para el final del espectáculo, había sido lenta en responder durante los ensayos, permaneciendo en las compuertas más tiempo de lo habitual, haciendo chasquidos con la mandíbula entre rutinas. El comportamiento fue notado, pero con un estadio lleno esperando y sin negativas directas, se decidió seguir adelante. Era un riesgo familiar, uno que habían tomado antes. Detrás de escena, Maya Ellison ajustaba el ajuste de su traje de neopreno y pasaba su larga trenza por encima de un hombro. A los 31 años, no solo era una entrenadora senior, era a quien los demás observaban. La que mantenía la calma cuando las sesiones se torcían. La que podía persuadir a una cría nerviosa para que regresara a la plataforma con nada más que una señal manual silenciosa. Fuera del trabajo, era el tipo de persona que recordaba el cumpleaños de todos, caminaba sola solo para fotografiar flores silvestres y rescataba perros callejeros que no podía permitirse mantener. Era respetada, profundamente querida. Lo más importante, confiaban en ella los animales que entrenaba. Seaffe-Cove estaba construido en las curvas rocosas de la costa de California, una mezcla extensa de estadios de actuación, laboratorios de investigación y espacios públicos sombreados. Atendía tanto a turistas como a locales, anunciando encuentros con delfines, tours en kayak al atardecer y charlas de conservación. Pero la principal atracción del parque, la verdadera razón por la que venía la mayoría de los visitantes, era el programa de orcas. Enormes piscinas de agua salada se extendían por la propiedad, conectadas por un sistema complejo de compuertas y túneles submarinos. Aquí, bajo la música atronadora y las luces deslumbrantes, generaciones de entrenadores habían pasado sus carreras, y generaciones de orcas habían nacido, crecido y sido entrenadas dentro de los confines del parque. Kai era uno de ellos. Nacido en cuidado humano, era el producto de un programa de cría que alguna vez prometió cerrar la brecha entre el cautiverio y la conservación. Criado en las piscinas interconectadas de Seaffe-Cove, nunca había conocido el océano abierto. Para los entrenadores, era una presencia familiar, inteligente, muy motivado por la comida y generalmente confiable bajo presión, pero propenso a la terquedad cuando estaba sobreestimulado. Con más de 22 pies de largo y pesando casi 6,000 libras, llevaba la confianza fácil de un intérprete experimentado, capaz de acertar cada marca impecablemente o de rechazar una señal sin previo aviso. En los últimos meses, pequeños signos de agitación habían comenzado a surgir, respuestas retrasadas, golpes de superficie aumentados, rechazos ocasionales de comida. Nada lo suficientemente alarmante como para sacarlo de los espectáculos,
pero suficiente para que los entrenadores más experimentados, como Maya, lo observaran un poco más de cerca que a los demás. Cuando el espectáculo comenzó a las 8:15 de la tarde, Kai ya estaba dando círculos en la piscina principal, su aleta dorsal imponente cortando la superficie. El final de esa noche era un favorito del público. Una secuencia de saltos sincronizados seguida por Maya parada sobre la espalda de Kai, montándolo a través del tanque del estadio bajo un barrido de luces azules. Para la audiencia, parecía sin esfuerzo. Para los entrenadores, era el producto de miles de horas cuidadosas y cautelosas. Las orcas, a menudo llamadas ballenas asesinas, son depredadores ápice con instintos afilados por millones de años de evolución. En cautiverio, los entrenadores dependen de la confianza, el refuerzo positivo y la repetición para manejar ese poder. Pero ninguna cantidad de entrenamiento puede borrar los instintos salvajes que acechan justo debajo de la superficie. Una señal equivocada, un desliz repentino, y toda esa confianza podía desvanecerse en un instante. Maya esperaba con el agua hasta la cintura en la piscina. Dio la señal de montaje en superficie y se preparó, con las rodillas flexionadas, los brazos extendidos, los ojos fijos en Kai mientras se arqueaba hacia ella a través de la piscina. Sus parches oculares blancos brillaban bajo las luces del estadio mientras avanzaba. Maya había hecho esta maniobra cientos de veces antes, pero esa noche, algo cambió. Cuando Kai emergió debajo de ella, captó la vacilación demasiado tarde. Su pie resbaló lateralmente por su flanco resbaladizo, y su centro de gravedad se inclinó fuera de balance. Por un latido, intentó recuperar su peso, alcanzando instintivamente para estabilizarse, pero el impulso ya estaba perdido. Golpeó con fuerza contra el lado de Kai, cerca de su aleta pectoral. Kai giró bruscamente, cerrando sus mandíbulas alrededor de la pierna de Maya y tirando hacia abajo. La audiencia aplaudió, confundiéndolo con un nuevo movimiento audaz. Incluso el locutor titubeó a mitad de la frase, inseguro de si continuar. Desde las gradas, todo lo que podían ver era un torbellino de agua blanca y el brazo de Maya agitando brevemente antes de que desapareciera bajo la superficie. Los entrenadores estacionados alrededor del perímetro actuaron de inmediato, soplando silbatos de llamada de emergencia y golpeando el agua con fuerza con las palmas abiertas, intentando activar el comportamiento de desenganche de Kai. Pero no había pausa en su agarre. Bajo la superficie, Maya luchaba por alcanzar el aire. Kai la arrastró en círculos brutales y apretados, realizando lo que los expertos marinos llaman una inmersión profunda, una maniobra que las orcas salvajes usan para ahogar a presas que luchan. Resurgió una vez, jadeando por aire, con un brazo extendido hacia arriba antes de que Kai avanzara y la golpeara lateralmente contra el agua de nuevo. Las plataformas de observación se estremecieron bajo la fuerza de la salpicadura, y el silencio en las gradas se rompió en una ola de gritos. Los buzos de respaldo se apresuraron a posicionarse. Las compuertas de emergencia se bajaron en la piscina, diseñadas para llevar a Kai a un corral de aislamiento. Pero no estaba siguiendo los patrones habituales. Se quedó cerca de la pared lejana, presionando a Maya contra el concreto, levantándola ocasionalmente a la superficie, solo para arrastrarla bajo el agua momentos después. La sangre giraba en la espuma bajo las luces de los reflectores, tiñendo las crestas blancas de rosa. Un buzo logró acercarse lo suficiente como para rozar el brazo de Maya, pero tuvo que retroceder cuando Kai giró ampliamente, enviando una oleada de agua que chocó contra el muelle. Cada segundo se alargaba imposiblemente. Se lanzaron señuelos de comida. Se activaron bocinas de explosión submarinas, pero Kai lo ignoró todo. Cuando Kai finalmente la soltó, Maya flotaba boca abajo. Su traje de neopreno estaba roto, su cuerpo inerte, una pierna doblada de manera antinatural en la rodilla. Los buzos aprovecharon la oportunidad, llevándola a la plataforma más cercana e iniciando inmediatamente la RCP.
Las compresiones torácicas sacudían su delgado cuerpo. Se colocaron máscaras de oxígeno en su rostro. Los entrenadores daban órdenes, cambiando de posiciones, negándose a rendirse, pero las heridas eran devastadoras. Costillas rotas, un pulmón perforado, hemorragia interna masiva. Cada minuto que pasaba apelaba a las probabilidades en su contra. Cuando llegaron los paramédicos, las gradas ya habían sido despejadas, dejando solo el eco de pasos corriendo y llamadas urgentes por radio. El agua estaba quieta, rota solo por el lento barrido de los reflectores moviéndose por la piscina vacía. Maya fue cargada en una ambulancia y llevada al centro de trauma más cercano. Pero para cuando los médicos la alcanzaron, no había nada más que salvar. Fue declarada muerta en menos de una hora. La causa oficial de la muerte se registró como trauma por fuerza contundente y ahogamiento. Las revisiones internas revelaron lo que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Los cambios de comportamiento de Kai en las últimas 2 semanas, tiempos de respuesta lentos, desenganches retrasados, pequeños rechazos, habían sido notados pero no escalados. Había habido advertencias, solo que no lo suficientemente fuertes como para detener el espectáculo. CAFCOU canceló todos los trucos de superficie físicos inmediatamente después del incidente. Se prohibió a los entrenadores entrar al agua durante las actuaciones. Los protocolos de emergencia fueron reescritos para requerir intervención al primer signo de deriva conductual, no después. Los colegas de Maya realizaron una ceremonia privada con vista a los acantilados donde el océano se encontraba con las rocas, un lugar que ella amaba para caminar sola. Con una cámara colgada al hombro, siempre buscando las primeras flores silvestres de la temporada. La recordaban no solo como entrenadora, sino como la persona que se quedaba hasta tarde para consolar a una cría nerviosa, que dejaba notas de aliento pegadas en las puertas de los casilleros antes de los grandes espectáculos, que nunca perdió su admiración por los animales con los que trabajaba. Su traje de neopreno y su registro de entrenamiento fueron colocados silenciosamente en una vitrina dentro de la sala de descanso del personal, con una placa simple debajo que decía: para Maya, que nunca dejó de creer en ellos. La muerte de Maya expuso los riesgos ocultos incluso en las actuaciones más cuidadosamente controladas. Para Will Terangi en Nueva Zelanda, no fue un estadio lleno el que resultó fatal. Fue una sesión privada, un momento de rutina que se volvió violento en segundos. El 6 de agosto de 2012 amaneció frío y gris plateado sobre la costa de la isla norte de Nueva Zelanda. En el parque marino Arai, una fina niebla se adhería a la superficie de las piscinas de entrenamiento, arremolinándose entre las gradas del estadio y las barandillas oxidadas por la sal. No había público todavía, solo el sonido del agua de mar golpeando contra el concreto y el leve grito de las gaviotas que se desplazaban sobre los acantilados. Las mañanas como esta eran rutinarias, del tipo que hacían que el trabajo se sintiera casi predecible. Pero en el estrecho espacio entre la rutina y el instinto, la predictibilidad nunca dura mucho. Viru Terangi, conocido por la mayoría como Will, se puso su traje de neopreno y trotó por el sendero lateral hacia las piscinas de actuación, con su aliento formando nubes en el aire fresco de la mañana. A los 28 años, era un joven para los estándares de entrenador senior, pero respetado por su paciencia, manos firmes y manera tranquila de atraer la atención sin alzar la voz. Will no era ostentoso. No anhelaba el centro de atención. Era el tipo que se quedaba hasta tarde para remendar trajes de neopreno rotos, que dibujaba orcas en los márgenes de sus registros de entrenamiento, que prestaba sus chaquetas de repuesto cuando un entrenador junior olvidaba la suya. Le gustaban las mañanas tempranas, las caminatas largas por las colinas donde creció, y la fotografía. Su vieja cámara maltrecha rara vez estaba lejos, metida entre bolsas de pescado congelado o guardada en su casillero. En sus días libres, era voluntario en un santuario de aves nativas al norte de Auckland,
a veces conduciendo horas solo para reparar cercas o reconstruir cajas nido viejas. En el parque, era conocido como estable, de buen carácter y confiable sin fallos. El que confiaba sin pensarlo dos veces. No era imprudente. Si acaso, era metódico. Un rasgo que hacía que lo que pasó fuera aún más difícil de comprender. El parque marino Arai se extendía a lo largo de una ensenada rugosa justo más allá de Turanga. Una mezcla extensa de exhibiciones educativas, pequeños acuarios y una piscina principal de espectáculos que servía como el corazón de la operación. Inaugurado a principios de los años 90, el parque ganó una reputación silenciosa por combinar principios de conservación maoríes con ciencia marina occidental. Aunque detrás de los eslóganes de marketing, operaba como cualquier otra atracción centrada en turistas. Enormes tanques de agua salada conectados por compuertas de acero dominaban el centro, mientras que pasarelas sombreadas y plataformas de observación rodeaban la propiedad. Las orcas eran la joya de la corona del parque, y ninguna estrella brillaba más que Taku. Taku había nacido en cautiverio en otra instalación y fue transferido al parque marino Arai a la edad de 3 años. Cuando alcanzó la madurez, pesaba casi 5,500 libras y medía casi 20 pies desde el rostro hasta la cola. Era inteligente, rápido y altamente entrenable, pero tenía una reputación de impredecibilidad. Los entrenadores lo describían como juguetón pero fácilmente sobreestimulado, propenso a pasar de la cooperación a ráfagas repentinas de juego rudo. En los últimos meses, el comportamiento de Taku había sido señalado varias veces, respuestas incompletas, embestidas en la superficie durante la alimentación, reacción lenta a señales de refuerzo secundario. Se añadieron notas a sus registros, pero sin incidentes graves. Sus actuaciones públicas y sesiones privadas continuaron sin interrupción. Esa mañana, la asignación de Will era directa. Una sesión matutina en solitario para ensayar una nueva rutina de salto donde Taku saltaría dramáticamente junto a una plataforma estacionaria con una señal manual silenciosa. Sin trucos que requirieran contacto cercano, sin montajes, solo trabajo en el agua y comportamientos en la superficie. Debería haber sido de bajo riesgo. Las orcas son maestras de la agresión calculada, capaces de una paciencia increíble y una violencia explosiva cuando se desencadenan. En la naturaleza, pasan horas acechando presas, probando límites antes de dar un golpe final fatal. En cautiverio, los programas de entrenamiento dependen de la predictibilidad, comportamientos reforzados, señales ensayadas, confianza acumulada. Pero la confianza no es instinto. Incluso la orca más experimentada puede cambiar en un respiro si la frustración, la confusión o la sobreestimulación anulan el condicionamiento. Cuando eso sucede, los entrenadores no tienen advertencia ni segundas oportunidades. Will subió a la plataforma sumergida, dio la señal de listo y observó cómo Taku se deslizaba suavemente por el agua para posicionarse. Los primeros saltos salieron según lo planeado, arcos altos y limpios con un mínimo de salpicaduras. Pero incluso entonces, algo se sentía ligeramente fuera de lugar. Taku emergía con más fuerza de lo habitual, aterrizando con un golpe pesado que enviaba ondas más profundas a través de la piscina. Sus vocalizaciones también eran más fuertes, ráfagas cortas y bajas que resonaban contra las paredes de concreto. Will reinició la señal y agitó la mano de nuevo, esperando otro pase perfecto. En lugar de girar ampliamente hacia el agua abierta, Taku pivotó bruscamente, angulando su cuerpo en una línea abrupta y antinatural hacia la plataforma. Sus movimientos se apretaron, más rápidos y directos que la velocidad controlada que el comportamiento normalmente requería. La colisión ocurrió más rápido de lo que nadie pudo reaccionar. El cuerpo de Taku golpeó a Will de lado con la fuerza de un coche a toda velocidad, derribándolo de la plataforma y al agua. Desorientado, Will pateó hacia la superficie, jadeando al romperla, solo para sentir un agarre aplastante cerrarse alrededor de su torso.
Desde la plataforma de observación, el escaso personal de guardia vio la salpicadura, los movimientos agitados y la forma oscura dando círculos abajo. Las señales de llamada de emergencia sonaron desde bocinas de mano mientras los entrenadores lanzaban cubos de pescado al agua, intentando atraer a Taku. Pero la orca no respondió. En la piscina, Will luchaba, girando contra la presión creciente alrededor de sus costillas. Taku lo arrastró bajo el agua de nuevo, mordisqueando su abdomen, un comportamiento normalmente juguetón entre juveniles. Pero aquí, escaló con una velocidad aterradora hacia mordidas profundas de perforación y tirones rodantes poderosos. En la superficie, los entrenadores iniciaron procedimientos de emergencia, gritando por los radios para cerrar todas las piscinas conectadas. Un buzo de seguridad corrió hacia el punto de entrada de emergencia, pero Taku permanecía entre Will y cualquier intento de rescate. El agua a su alrededor espumaba con movimiento, oscureciéndose con sangre. Taku emergió brevemente, con Will inerte contra su lado, antes de sumergirse de nuevo en un círculo apretado que estrelló al entrenador contra la pared de la compuerta. Cuando Taku finalmente lo soltó, Will flotaba boca abajo cerca del centro de la piscina, inmóvil. Durante unos largos segundos, Taku permaneció cerca, dando círculos lentamente bajo la superficie, rozando su aleta dorsal contra el cuerpo de Will como si no quisiera soltarlo completamente. Los entrenadores en el borde seguían golpeando el agua y lanzando pescado, intentando atraerlo, pero ignoró cada señal. Cuando un buzo con equipo completo de rescate entró al agua, Taku reaccionó casi instantáneamente, embistiendo una vez hacia la perturbación, creando una onda de choque que empujó al rescatador hacia la pared. Se necesitaron 2 buzos más, coordinados desde lados opuestos de la piscina, para finalmente llevar a Taku al túnel de compuerta adyacente y cerrar la barrera de emergencia detrás de él. Con Taku asegurado, el equipo de rescate corrió hacia Will. 2 buzos del personal lo llevaron a la plataforma sumergida, mientras otro entrenador trepaba por el lado para comenzar la RCP. Compresiones torácicas, respiración de rescate, conteos frenéticos gritados. El equipo trabajó mecánicamente, apenas hablando excepto para contar compresiones y ventilaciones. La sangre nublaba el agua a su alrededor, mezclándose con la espuma. A pesar de sus esfuerzos, en minutos quedó claro cuán graves eran sus heridas. Cuando llegaron los paramédicos, Will fue trasladado a una camilla, pero fue declarado muerto en el lugar antes de que pudieran siquiera comenzar el transporte. La revisión interna fue rápida y condenatoria. Los protocolos de seguridad requerían que 2 entrenadores estuvieran presentes para cualquier sesión en el agua, especialmente con las señales de comportamiento conocidas de Taku. El parque admitió negligencia procedimental, suspendió inmediatamente todo trabajo de entrada al agua pendiente de una revisión completa. Taku fue puesto en un horario restringido, limitado solo a entrenamiento en escenario seco. En los días que siguieron, el Parque Marino Arai organizó un memorial cerrado para el personal. Amigos y colegas recordaban a Will como estable, amable y siempre paciente, el que se quedaba después de los espectáculos para reparar accesorios rotos, el que dejaba chaquetas de repuesto en su casillero por si un compañero olvidaba la suya, el que creía que con suficiente tiempo y respeto, cualquier cosa podía enseñarse. Su pérdida dejó un hueco en el personal unido que nunca pudo llenarse realmente. La tragedia de Will vino de la confianza construida durante años de experiencia. Para Sarah Kim, fue lo opuesto. Una prisa por probarse a sí misma. Un riesgo tomado sin el tiempo o el entrenamiento para entender qué esperaba bajo la superficie. El 17 de marzo de 2011 fue una de esas mañanas que parecían demasiado perfectas para terminar mal. En el Parque Marino Clearwater Cove, la laguna del espectáculo de agua salada se extendía amplia bajo un cielo azul impecable, brillando bajo el sol temprano. Los entrenadores se movían rápidamente por los muelles,
preparando arneses y realizando pruebas de sonido previas al espectáculo. El tipo de rutina que se sentía tan normal que era fácil olvidar qué tipo de poder trabajaban junto a ellos. El agua estaba calma. El día se sentía fácil. Pero en lugares como este, a menudo son los días más tranquilos los que se desmoronan más rápido. Sarah Kim se puso su traje de neopreno y trotó descalza por la plataforma principal, mostrando un rápido pulgar arriba al técnico junto a la barandilla. A los 24 años, era una de las entrenadoras de agua abierta más jóvenes del parque. Una estrella en ascenso empujada al centro de atención más rápido que la mayoría. También era la hija del recién nombrado gerente de operaciones de Clearwater Cove, un ex ejecutivo de acuarios públicos traído para modernizar la imagen del parque y reducir los crecientes costos de mantenimiento. Los veteranos del personal tenían sus dudas. Sarah tenía la energía natural y el encanto fácil, que se veían bien durante los espectáculos, pero no tenía los años de experiencia dura que la mayoría de los entrenadores ganaban antes de entrar en la laguna. Algunos murmuraban que no había ganado su autorización. Otros decían que ya no importaba. Sarah no se escondía de los rumores. Si acaso, prosperaba con ellos. Era audaz donde otros vacilaban, ansiosa donde otros eran cautelosos, y rápida para tomar riesgos que la hacían tanto admirada como silenciosamente resentida. Los entrenadores nuevos la admiraban. Los senior mantenían una distancia cautelosa. Clearwater Cove no era un imperio marino extenso como los que estaban más al sur. Era más pequeño, más viejo, construido al borde de una bahía protegida con una infraestructura envejecida oculta detrás de folletos sonrientes. Las piscinas de agua salada y las lagunas de espectáculos ofrecían delfines, leones marinos y una orca, con acceso limitado al agua abierta a través de compuertas sumergidas y redes perimetrales. Para los visitantes, parecía abierto y natural. Para los entrenadores, estaba claro que las redes estaban desgastadas. Las compuertas eran lentas, y el personal estaba más estirado que nunca. Los recortes presupuestarios habían reducido el mantenimiento y la supervisión. Se habían planteado preocupaciones de seguridad sobre las redes perimetrales y el comportamiento errático de ciertos animales, pero sin un incidente de alto perfil que forzara acción. La mayoría de las advertencias se hundían en el papeleo, se archivaban silenciosamente. En el corazón del programa marino de Clearwater estaba Makoa, una orca macho masiva de 24 pies y 7,000 libras capturada décadas antes en el Atlántico Norte. Había sido trasladado de parque en parque antes de terminar aquí. Con el tiempo, desarrolló una reputación como calculador, orgulloso y rápido para frustrarse. Los entrenadores habían señalado múltiples problemas de comportamiento: respuestas lentas, rechazo a posicionarse, chasquidos de mandíbula cerca de los muelles. Pequeñas banderas rojas que, sumadas, pintaban un cuadro más preocupante. En los últimos meses, algunos entrenadores senior se habían negado a entrar al agua con él en absoluto. Sarah, ansiosa por probarse, se ofreció voluntaria sin dudarlo. La asignación de esa mañana estaba destinada a ser sencilla: un ejercicio de natación libre en solitario reforzando comportamientos de focalización en superficie y posicionamiento. Sin montajes, sin trucos, solo una natación simple en la laguna abierta. Sarah dio la señal de listo mientras se deslizaba en el agua, su cuerpo cortando limpiamente la superficie. En el lado opuesto de la laguna, Makoa emergió, su aleta dorsal cortando el agua quieta. Las primeras interacciones transcurrieron sin problemas. Un toque de objetivo, un giro lento, un golpe de aleta. Observando desde los muelles laterales, los supervisores de guardia se relajaron. Parecía cualquier otra sesión. Sarah dio la señal manual para una llamada de alta energía, golpeando el agua con fuerza. Makoa respondió de inmediato, pero no de la manera que nadie esperaba. Aceleró hacia ella, ganando impulso con brazadas poderosas. Por un latido,
Parecía impresionante, hasta que no lo fue. En lugar de emerger en un toque limpio, Makoa lanzó toda su masa hacia adelante, estrellando su rostro contra la cintura de Sara con una fuerza que parecía romper el aire mismo. Ella se desplomó hacia un lado y golpeó el agua con fuerza. El impacto perdido bajo el rugido de la multitud y el chillido de silbatos sobresaltados. Desorientada, luchó por emerger, pateando con fuerza, pero Makoa ya estaba allí. Embistió de nuevo, cerrando sus mandíbulas alrededor de su muslo y tirándola bajo el agua. Sara giró violentamente, pateando con su pierna libre, pero el agarre de la horca era de hierro. Sobre ella, el mundo se desdibujó en rayas de luz y sombra. Los entrenadores en los muelles estallaron en movimiento. Las bocinas de emergencia sonaron. Se lanzaron cubos de pescado hacia el lado opuesto de la laguna. Las bocinas de aire chillaron por la superficie, pero Makoa las ignoró todas. Arrastró a Sara en un arco brutal a través de la piscina, sacudiéndola de lado a lado con violentos movimientos de cabeza que enviaban chorros de sangre al aire. Los buzos de rescate se lanzaron al agua, desplegando una camilla de emergencia, pero la plataforma nunca tuvo oportunidad. Makoa la apartó con una sola oleada. Un buzo logró acercarse lo suficiente como para rozar el brazo de Sara, pero una repentina barrida de la cola de Makoa los obligó a retroceder bajo el muelle. Otro intentó cegarlo con un destello de luz submarina, pero la orca esquivó fácilmente. Su atención estaba completamente fija en la figura inerte en su agarre. La lucha continuó. Los buzos trabajaron en ráfagas coordinadas, usando varas y barreras de boyas para intentar llevar a Makoa hacia la compuerta de aislamiento. Tomó 3 minutos agonizantes. 3 minutos de sangre extendiéndose en el agua antes de que apareciera una abertura estrecha. 2 buzos avanzaron, agarrando el cuerpo de Sara y llevándola al muelle flotante. Su pierna estaba destrozada. Su torso estaba moteado con moretones profundos y heridas por perforación. No estaba respirando. La RCP comenzó de inmediato. Un buzo administraba compresiones mientras otro manejaba las vías respiratorias, forzando oxígeno en pulmones colapsados mientras un tercero contaba el tiempo. La sangre se filtraba entre las tablas del muelle, tiñendo el agua de abajo en un lavado rosa tenue. Trabajaron con una urgencia mecánica brutal, cambiando cada 2 minutos, negándose a rendirse. Pero el daño era catastrófico. Un pulmón colapsado, una pelvis fracturada, hemorragia interna masiva y múltiples lesiones por aplastamiento en la caja torácica. A pesar de los esfuerzos continuos, Sara fue declarada muerta dentro de los 10 minutos de ser sacada del agua. Cuando los paramédicos finalmente se apartaron, no se pronunciaron palabras. Los entrenadores se quedaron congelados en el muelle, con los trajes de neopreno goteando, los radios colgando a sus lados. La laguna, momentos antes viva con gritos y alarmas, yacía inquietantemente quieta bajo el sol de media mañana. Era como si nada hubiera pasado, excepto por la sangre que aún giraba justo debajo de la superficie. Las investigaciones internas confirmaron más tarde que Sara nunca había completado completamente los protocolos de certificación de agua abierta normalmente requeridos para sesiones sin supervisión. La gerencia había acelerado su autorización bajo presión para modernizar la imagen pública del parque. Las advertencias sobre la creciente agitación de Makoa habían sido archivadas, pero nunca escaladas más allá de los registros internos. Y para cuando alguien revisó esas advertencias, ya era demasiado tarde. El programa de natación libre fue desmantelado silenciosamente en las semanas siguientes. El nombre de Sara fue eliminado de los materiales promocionales. Los manuales del personal fueron reescritos sin reconocimiento de lo que había pasado. Entre los entrenadores que se quedaron, su memoria perduró. No en placas o dedicatorias, sino en susurros transmitidos a la próxima ola, sin nataciones en solitario, sin autorizaciones aceleradas, sin segundas oportunidades. Porque cuando la confianza falla en el agua,
No hay tiempo para arreglarla. Solo el momento final cuando se rompe. Gracias por ver este video. Si te encantó este video, definitivamente también te encantará el que está en tu pantalla final ahora mismo. Espero verte allí.